Episodio 1. La novicia y el silencio. No despertarás lo que Dios quiso dormir. La carreta se detuvo frente a un portón cubierto de hiedra. El viento olía a cera vieja y tierra bendita. Sor Lucía bajó con las manos temblorosas, sujetando el rosario que le habían dado en el convento anterior. Era su primera noche en el convento de Santa Somnia, un lugar del que solo se hablaba en susurros entre las hermanas, un sitio donde las monjas dormían para siempre, pero nunca morían. Empujó la puerta. Nadie la recibió. Solo el sonido hueco de sus pasos resonó en el pasillo de piedra. Las velas encendidas no parpadeaban, como si el aire mismo estuviera detenido. Sobre el altar, un Cristo sin rostro parecía observarla con los huecos de la nada. «Hola», susurró Lucía. «Madre Inés». El eco devolvió su voz multiplicada, deformada, como si alguien más la repitiera desde abajo. De pronto, una campana sonó. Solo una. Lenta, profunda. Lucía caminó hacia el sonido y llegó a una puerta de madera podrida. En ella, una inscripción tallada con letras torcidas. No despertarás lo que Dios quiso dormir. El pomo estaba frío, casi vivo. Al tocarlo, una corriente helada recorrió su brazo. Detrás de la puerta, se oyó un suspiro. No de viento. De alguien. Retrocedió un paso. Pero algo dentro de ella, curiosidad, o quizá fe, la obligó a quedarse. Rezó un Padre Nuestro entre dientes, pero las palabras parecieron ahogarse en el aire. Entonces lo vio. Una figura blanca, inmóvil, recostada frente al altar. Su piel era translúcida, casi luminosa. Los labios sellados por finos hilos negros. Una monja. O lo que quedaba de una. Lucía cayó de rodillas. «Dios mío», murmuró, «¿están muertas?» Una voz respondió, tan cerca que sintió el aliento en su oído. «No, hija, están soñando». Giró bruscamente. No había nadie. Solo la llama de una vela que comenzaba a derretirse al revés, subiendo en lugar de caer. El suelo vibró levemente. De las grietas, brotó un murmullo, un rezo grave, antiguo, que no comprendía pero que hacía latir su corazón con fuerza. Cada palabra se filtraba bajo la piel, como si alguien rezara dentro de ella. Lucía huyó hacia su celda y cerró la puerta. Pero antes de dormir, escuchó como algo arrastraba los pies por el pasillo, y una voz infantil le susurraba desde el otro lado. «Sor Lucía, ¿por qué viniste a despertarnos?» Esa noche, el convento respiró. Y, por primera vez en siglos, una de las dormidas movió un dedo. Episodio 2. El rezo sin boca. A veces, la fe se pronuncia sin lengua, pero se escucha igual. Sor Lucía despertó sobresaltada. El sonido venía del pasillo, un coro. Voces femeninas, dulces y graves al mismo tiempo, cantando un himno que ninguna lengua humana podía nombrar. Era un rezo antiguo, demasiado perfecto para ser de este mundo. Se levantó, temblando. El aire estaba tan frío que cada palabra que murmuraba se convertía en neblina. Salió con su vela encendida, y la cera goteó como sangre sobre el suelo de piedra. El canto provenía de la capilla. Lucía abrió la puerta despacio, esperando encontrar a las hermanas reunidas en oración. Pero lo que vio la hizo dejar caer la vela. Cerca de 20 monjas estaban allí, arrodilladas, inmóviles. Sus hábitos estaban cubiertos de polvo, y sus cabezas, inclinadas ante el altar. El rezo continuaba, pero ninguna movía los labios. Lucía se acercó, aterrorizada. Una de las monjas tenía el rostro seco, como una muñeca de cera. Y en la boca, una costura perfecta de hilo negro mantenía selladas sus palabras. Sin embargo, de esa boca cerrada salía el canto. «Dios mío», susurró Lucía. «¿Cómo rezan?» El sonido se detuvo. En el mismo instante,
todas las cabezas se giraron hacia ella. No bruscamente. Lentamente. Como si el tiempo mismo obedeciera a otro ritmo. Los ojos estaban vacíos, de un blanco lechoso. Lucía retrocedió, tropezó con un banco, y cayó. Entonces vio algo más, el crucifijo sobre el altar. El rostro de Cristo no tenía expresión, pero de sus ojos, gota a gota, caía un líquido rojo oscuro. El rezo volvió, pero ahora solo una voz cantaba. Una voz sin cuerpo. Una voz que la llamaba por su nombre. Lucía. Lucía, ven a orar con nosotras. El aire olía a hierro y a cera quemada. Las velas empezaron a apagarse una por una, hasta que solo quedó la suya, encendida junto al altar. Allí, en el suelo, vio un rosario. Lo tomó entre sus dedos y sintió que latía, como un corazón. Un susurro le habló desde dentro del crucifijo. Si crees en la vida eterna, hija, debes aprender a rezar sin boca. Lucía gritó, pero ningún sonido salió de su garganta. El eco del convento se tragó su voz, y el rezo continuó. Mientras, en la oscuridad, una de las monjas se levantó lentamente, con los hilos de la boca tensándose hasta romperse. Y cuando sonó la campana, por primera vez, una oración se escuchó en carne viva. Episodio 3. La Madre Superiora no respira. Algunas santas no mueren, solo olvidan cómo respirar. La mañana llegó envuelta en una neblina densa, como si el cielo hubiera bajado a cubrir el convento. Sor Lucía no durmió. Aún tenía el eco de aquellas voces en los oídos, el rezo sin boca, la carne cantando. Cuando salió al claustro, las campanas repicaban solas. Ninguna mano las tocaba. Cada tañido parecía arrancar un trozo de su fe. En medio del patio, una figura la observaba. Alta, vestida de negro, con un velo tan antiguo que parecía tejido de ceniza. ¿Eres tú? ¿Sor Lucía? Preguntó la voz. Era dulce, pero hueca, como si resonara dentro de un ataúd. Lucía asintió. Sí, Madre Superiora. Soy la nueva novicia. La mujer sonrió. Pero el gesto no movió su rostro. Era una sonrisa que no pertenecía a la carne. Dios te ha traído hasta aquí, dijo. Para cuidar de las que aún sueñan. Lucía bajó la cabeza, temblando. Notó algo extraño, la madre Inés no respiraba. Su pecho permanecía quieto, inmóvil, como una estatua. Sin embargo, hablaba con una serenidad imposible. Madre, usted no. Balbuceó. Inés la interrumpió. La respiración es un recuerdo de los vivos, hija. Aquí, solo necesitamos fe. La madre levantó su mano y le entregó un rosario. Las cuentas eran de un blanco opaco, pero cuando Lucía las observó de cerca, sintió un escalofrío, eran dientes humanos, pequeños, pulidos, perfectamente encajados. Cada oración, susurró Inés, es un diente arrancado al pecado. Lucía quiso soltarlo, pero el rosario se aferró a su piel, hundiendo una de las cuentas en su palma hasta que brotó una gota de sangre. La madre Inés la miró con ternura, o con hambre. El Señor acepta tus ofrendas, incluso las más pequeñas. Detrás de la superiora, una puerta se abrió sola. El aire que salió era helado, húmedo, y olía a cera derretida. Dentro, se adivinaban siluetas recostadas, cuerpos, tal vez. La madre caminó hacia la oscuridad y dijo sin volverse. Esta noche, vendrás conmigo. Las hermanas desean conocerte. Y desapareció entre las sombras, sin dejar huella, sin hacer ruido. Lucía cayó de rodillas. Sentía el peso de la fe y el miedo mezclados en su pecho. Cuando miró su mano, el rosario ya no estaba. Pero sobre su piel quedaban las marcas de los dientes, como una sonrisa grabada a fuego. A lo lejos, las voces de las monjas comenzaron a cantar otra vez.
Esta vez, el himno tenía una palabra nueva. Lucía. Episodio 4. El cuerpo que rezaba solo. A veces, lo que parece dormir, solo está esperando su turno para hablar. La noche cayó sobre el convento como una manta de plomo. Ni el viento se atrevía a pasar por las grietas de las paredes. Sor Lucía, con la vela en la mano, sintió que algo la observaba desde los rincones donde la luz no llegaba. Desde la celda vecina, se escuchaba un murmullo tenue. Era un rezo. Un rezo que no provenía de una garganta viva. Lucía salió al pasillo. La voz era femenina, dulce y quebrada, como si una boca seca tratara de recordar cómo pronunciar el nombre de Dios. Siguió el sonido hasta la cripta. Cada escalón hacia abajo se sentía más frío, más antiguo, como si descendiera dentro de una plegaria enterrada. Allí, las velas se encendieron solas. Frente a ella, una hilera de ataúdes abiertos. Dentro de uno, un cuerpo vestido con hábito blanco. La piel parecía de porcelana, los labios cosidos, los dedos entrelazados sobre un rosario negro. Pero el pecho se movía. El cuerpo respiraba. Lucía se acercó con terror. «Hermana, ¿me escucha?», susurró. Entonces, los ojos de la monja se abrieron. No eran ojos humanos, brillaban con un reflejo dorado, líquido, como el vino del cáliz. Y de su boca cerrada comenzó a salir una voz que no necesitaba aire. «Insomno Deus vigilat. Dios vela en el sueño». El suelo vibró. Las otras tumbas empezaron a temblar, como si las manos dentro golpearan desde dentro del mármol. Lucía retrocedió, pero sus pies se hundieron en cera derretida que cubría el suelo. Y entre aquella cera, vio algo moverse. Eran uñas humanas, como pétalos arrancados, flotando en la blancura tibia. La monja del ataúd levantó la cabeza. De los hilos de su boca brotó sangre, hilando cada palabra con dolor. «Reza por nosotras, Lucía, porque el sueño no nos salva». Lucía gritó, pero su voz se perdió bajo el canto de las demás. Todas las monjas dormidas comenzaron a rezar al unísono, sus labios inmóviles, sus ojos abiertos. El rezo llenó la cripta, se metió en sus oídos, en su piel, en su mente. Hasta que, por un instante, Lucía también comenzó a rezar sin quererlo, repitiendo palabras que jamás había aprendido. Cuando recuperó el control, se halló fuera de la cripta, con el rosario de la Madre Inés colgando de su cuello. Una gota de sangre caía de una de las cuentas, y al tocarla, escuchó una voz dentro de su cabeza. «Ya estás soñando, hija. Y aún no lo sabes». Esa noche, ninguna campana sonó. El convento entero dormía. Excepto Lucía. Y el cuerpo, que seguía rezando solo. Episodio 5. Los cuadros que sangran. La memoria de los santos no se borra, solo cambia de rostro. A la mañana siguiente, el convento amaneció cubierto de un silencio tan espeso que hasta las campanas parecían olvidadas. Sor Lucía caminó por los pasillos largos, aún con la imagen del cuerpo rezando en la cabeza. Sentía que algo la seguía, invisible, paso por paso. Al girar una esquina, se detuvo. Las paredes del corredor estaban cubiertas de retratos antiguos, monjas del pasado, pintadas con una solemnidad perturbadora. Algunas tenían los ojos cerrados, otras, una sonrisa apenas dibujada, como si ocultaran un secreto. Lucía nunca las había visto antes. Juraría que el día anterior esos cuadros no estaban allí. Se acercó al primero. En la placa dorada se leía Sor Beatriz, 1641. Su piel era pálida, casi translúcida. Pero lo extraño era que el óleo parecía fresco, húmedo. El olor a pintura reciente se mezclaba con un leve aroma metálico, a sangre. Una gota roja descendió desde el ojo de la monja pintada y se deslizó por el marco. Lucía retrocedió horrorizada. Otra gota cayó.
luego otra. Hasta que todo el cuadro empezó a sangrar lentamente, manchando la pared con líneas que parecían venas vivas. Intentó correr, pero al llegar al final del pasillo vio otro retrato nuevo, colocado en el centro. El corazón se le detuvo. Era ella. El retrato mostraba a Sor Lucía con los ojos cerrados, dormida, sosteniendo el rosario de dientes humanos. En el fondo del cuadro, las monjas dormidas se alineaban como sombras. Y en la esquina inferior, con letras carmesí, estaba escrita una fecha, mañana. Lucía sintió que algo se movía detrás de ella. ¿Giró? Las figuras de los otros retratos habían cambiado de posición, ahora todas miraban hacia ella, con los ojos abiertos. Algunas tenían lágrimas negras corriendo por las mejillas, otras sonreían con una ternura imposible. Una voz surgió del retrato de la Madre Inés. El arte no miente, hija. Solo revela lo que vendrá. Las luces se apagaron. En la oscuridad, escuchó el sonido de pinceladas rápidas, frenéticas, justo detrás de ella. Lucía alzó la vela con desesperación. El aire estaba lleno de polvo rojo, polvo de pigmento mezclado con carne. Y sobre la pared, aún húmeda, una mano invisible terminaba de pintar su propia expresión de miedo. Lucía corrió, rezando entre lágrimas. Pero antes de salir del pasillo, una última mirada al cuadro le arrancó un grito. Su retrato ya no dormía. La figura en la pintura había abierto los ojos, y sus labios se movían, repitiendo el mismo rezo que escuchó en la cripta. Insomno Deus vigilat. La vela se apagó de golpe. En la oscuridad total, Lucía comprendió la verdad. El convento no conservaba los retratos de las muertas, sino los anuncios de las que estaban por morir. Episodio 6: La misa de los cuerpos dormidos. El silencio también comulga, y a veces, devora. La noche del domingo, el aire del convento olía a incienso y a hierro oxidado. Sor Lucía fue despertada por el sonido de pasos, docenas de ellos, avanzando con una cadencia exacta, sin tropiezo, sin aliento. Se asomó al pasillo y vio una procesión de monjas. Todas vestidas de blanco, los rostros cubiertos por velos grises, las manos entrelazadas sobre el pecho. Caminaban hacia la capilla, pero sus ojos estaban cerrados. Lucía las siguió, dominada por el miedo y la fascinación. Dentro, las velas ardían con una llama azul, y el órgano sonaba sin que nadie lo tocara. Las hermanas se arrodillaron, formando un círculo perfecto alrededor del altar vacío. No había sacerdote. No había hostia. Solo un cáliz de oro en el centro, que goteaba un líquido oscuro, espeso, como si sangrara por sí mismo. La Madre Inés apareció entre las sombras. Sus pies no hacían ruido sobre el mármol. Esta es la misa del sueño, dijo. Donde el cuerpo duerme, pero el alma come. Lucía sintió que algo se agitaba dentro de su pecho, como si su propio corazón respondiera al ritmo del órgano. Las monjas comenzaron a rezar en un idioma gutural. Las paredes vibraban. Del cáliz salió una bruma roja que serpenteó por el aire y buscó las bocas de las dormidas, que se abrieron suavemente, sin despertar. Bebe, hija, ordenó la Madre Inés. Que el sueño te purifique. Lucía negó con la cabeza. No puedo, eso no es vino. La superiora le tomó la mano. Estaba helada, dura como piedra. La llevó hacia el cáliz. El líquido parecía moverse con vida, formando espirales que la llamaban por su nombre. No temas, susurró Inés. Es la sangre del silencio. Lucía bebió. Apenas una gota. Y el mundo cambió. El suelo desapareció bajo sus pies. Vio cuerpos flotando en la oscuridad, rezando sin lengua, sin ojos. Escuchó risas de niños, el llanto de vírgenes, los gritos de monjas quemadas vivas. Entre todos esos sonidos, una voz masculina, antigua, infinita, le habló desde dentro.
Duerme conmigo, Lucía. No hay muerte donde hay fe. Cuando volvió en sí, estaba de pie frente al altar. El cáliz estaba vacío. Las monjas seguían arrodilladas, pero sus cuerpos se balanceaban como si una corriente invisible los moviera. Y en el fondo de la capilla, el crucifijo había cambiado, el Cristo tenía ahora los ojos abiertos, y sus labios se curvaban en una sonrisa. Lucía cayó de rodillas, llorando. Sabía que algo dentro de ella se había quebrado. Porque al rezar, ya no escuchaba su propia voz. Escuchaba la de alguien más rezando desde su interior. Esa madrugada, por primera vez en siglos, el convento entero suspiró al unísono. Y en el eco de aquel suspiro, el cielo pareció abrirse. Episodio 7. El secreto del sótano. Hay puertas que no se abren con llaves, sino con miedo. Después de la misa, Sor Lucía no pudo dormir. Sentía el sabor metálico aún en la lengua, y cada vez que cerraba los ojos, veía el cáliz lleno de rostros que se retorcían como si rezaran dentro de su mente. El convento estaba en calma, pero bajo esa calma, algo respiraba. Esa noche, decidió descender al lugar prohibido. La puerta con la inscripción, "No despertarás lo que Dios quiso dormir", la esperaba, abierta de par en par, como si alguien hubiera sabido que iría. El aire del sótano era espeso, húmedo, con un olor dulce y podrido que no pertenecía ni a la muerte ni a la vida. Lucía bajó con una vela, y cada escalón que pisaba sonaba hueco, como si bajo el suelo hubiera más cuerpos que piedra. A mitad del descenso, escuchó el murmullo. 1.000.000 de voces, rezando a la vez. Pero no en el presente. En el pasado. Eran rezos de siglos atrás, atrapados entre los muros, resonando aún. Al llegar al fondo, vio una sala inmensa iluminada por una luz rojiza que no venía de ninguna llama. Cientos de cuerpos se alineaban sobre mesas de piedra. Monjas. Perfectamente conservadas, con los ojos cerrados, las manos cruzadas y una calma sobrenatural en sus rostros. Ninguna parecía muerta. Ninguna parecía viva. Lucía avanzó, temblando. En el centro del salón había un altar cubierto con un velo negro. Sobre él, un gran frasco de cristal. Dentro, flotaba un feto, o algo parecido. Su piel era blanca como la cera, pero su pecho subía y bajaba, respirando. Una voz se oyó detrás de ella. Masculina, profunda, casi amorosa. Ese fue el último hijo de Dios. Lucía se volvió. Un hombre alto, vestido con hábito antiguo, la miraba con ojos tan claros que parecían de vidrio. ¿Quién es usted?, preguntó ella. Fui el primer guardián, respondió. Custodié este convento cuando aún se rezaba al cielo y no al sueño. ¿Qué es ese niño? No es un niño. Es una promesa. Dios quiso volver, pero los hombres le cerraron la puerta. Así que las hermanas lo guardan, dormido, hasta el día en que el cielo necesite un cuerpo nuevo. Lucía se acercó al frasco. El pequeño ser abrió los ojos. Eran los mismos que vio en el Cristo de la capilla, dorados, infinitos, imposibles. Él te ha elegido, Lucía, susurró el guardián. ¿Elegido, para qué? Para despertar. El líquido dentro del frasco comenzó a hervir. El vidrio se agrietó. El corazón del convento latió, y los cuerpos dormidos alzaron sus cabezas, al unísono. Lucía gritó, pero una fuerza invisible la empujó contra el altar. El guardián la miró con compasión. Ya no puedes salir, hija. Has visto el secreto de Dios. Y cuando el frasco se rompió, una mano diminuta salió del líquido, y se apoyó sobre el pecho de Lucía. El contacto fue tibio. Vivo. Y por un instante, ella escuchó el sonido más aterrador de todos. Un latido que no era suyo, sonando dentro de su corazón. Episodio 8. El diario de Sor Magdalena.
Algunas verdades no se leen, se sangran. El amanecer no llegó aquella noche. El cielo sobre el convento se mantuvo gris, como si el tiempo se negara a avanzar. Sor Lucía se despertó con las manos manchadas de un líquido rojo oscuro, y un recuerdo confuso, el frasco roto, el niño que respiraba, la voz que le dijo despierta. El rosario de dientes pesaba en su cuello como una cadena. Intentó quitárselo, pero la piel lo rechazó, como si cada cuenta hubiera crecido dentro de su carne. Salió de su celda en busca de respuestas. El pasillo estaba vacío, y el aire, tan denso que parecía líquido. Al llegar a la biblioteca, una de las estanterías estaba desplazada, dejando al descubierto un compartimiento oculto. Dentro había un cuaderno cubierto de polvo, y de algo más, huellas de dedos ensangrentados. El título, escrito con una caligrafía frágil, decía, El testamento de Sor Magdalena. Lucía lo abrió. La primera página rezaba: Yo, Sor Magdalena de la Cruz, fui la primera en dudar de los sueños de Dios. Comenzó a leer. Las hermanas no duermen. Están presas entre dos respiraciones. Se les prometió la eternidad, pero no dijeron en qué forma. El convento no reza a Cristo, sino a su silencio. He intentado despertarlas, pero cada vez que una abre los ojos, algo muere fuera de estas paredes. Lucía pasó las páginas con el corazón desbocado. En una de ellas, escrita con tinta que aún brillaba húmeda, leyó su propio nombre. Lucía será la llave. La he visto en sueños. Cuando ella beba del cáliz, la puerta se abrirá. Y el niño respirará. Lucía dejó caer el diario. No podía ser. Ese nombre no podía estar allí, el cuaderno era de hace 300 años. Entonces escuchó un susurro entre los estantes. ¿Te reconoces?, preguntó una voz suave. Lucía se volvió. Detrás de ella, una monja de hábito gris, con el rostro cubierto por un velo negro, sostenía una pluma. Su hábito estaba empapado de sangre seca. Soy Magdalena, dijo. Y tú eres mi repetición. Lucía retrocedió, negando. No, yo, no soy tú. Todas lo somos, respondió la sombra. Cada siglo, una Lucía despierta. Cada siglo, una rompe el frasco. Y cada siglo, el niño respira un poco más. El diario se abrió solo, las páginas girando frenéticamente hasta detenerse en la última. Allí, las letras se formaban en tiempo real, trazadas por una mano invisible. El sueño está muriendo. Y Dios está recordando cómo despertar. Las velas se apagaron. La sombra de Sor Magdalena se desvaneció, pero el cuaderno siguió escribiendo, aún cerrado, latiendo como un corazón bajo la madera. Lucía lo sostuvo contra el pecho y sintió que algo dentro de ella respondía, como si el mismo texto se grabara bajo su piel. En la distancia, las campanas del convento sonaron 3 veces. Y en cada repique, una voz dentro del diario murmuró su nombre. Lucía. Lucía. Despierta. Episodio 9. Las campanas que lloran. Cuando el cielo llora, sus lágrimas suenan como metal. El amanecer nunca cruzó las montañas. El convento permanecía envuelto en una penumbra perpetua, como si el sol hubiera olvidado su camino. Sor Lucía no sabía cuánto tiempo llevaba despierta. Tal vez un día, tal vez un siglo. Las paredes latían con un pulso leve, casi humano. Y, desde el fondo del claustro, comenzaron a sonar las campanas. No eran toques de misa ni de duelo. Cada repique caía lento, profundo, con una vibración que hacía temblar el aire. Y con cada campanazo, Lucía escuchaba algo más, un gemido, un lamento que venía desde el subsuelo. Corrió hacia la torre. El sonido la guiaba como un llamado. Subió los escalones estrechos, y a medida que ascendía, el aire se llenaba de polvo y de olor a óxido.
Cuando llegó arriba, descubrió que las campanas se movían solas. Oscilaban pesadamente, goteando un líquido espeso y rojo que caía sobre las piedras como lágrimas calientes. Lucía se acercó. Tocó el bronce, y sintió un corazón latiendo bajo el metal. En el interior de una de las campanas, algo se movía. Una mano pálida golpeaba desde dentro, intentando salir. El sonido siguiente fue tan fuerte que la derribó al suelo. Y entonces lo entendió. Cada campanazo despertaba un cuerpo dormido en las criptas. Desde abajo, el eco de las oraciones comenzó a elevarse, una sinfonía de voces que no necesitaban aire. Lucía miró hacia el patio del convento y vio cómo las monjas salían lentamente de sus celdas. Sus ojos cerrados, sus pies descalzos, sus manos extendidas hacia el cielo invisible. Avanzaban al ritmo de las campanas, que lloraban sangre sobre ellas. «¡Deténganse!», gritó Lucía, «¡no lo hagan!». Pero las monjas no la oían. De sus bocas cosidas brotaba una bruma blanca, y en ella flotaban palabras que se disolvían antes de formarse. La procesión se dirigía hacia la capilla. Lucía bajó corriendo la torre, y al llegar, encontró el altar cubierto de velos. Las figuras de los santos estaban rotas, sus ojos reemplazados por huecos de oscuridad. En el centro, el cáliz volvía a llenarse solo, goteando desde el aire. Una voz retumbó dentro del templo. El sueño termina. Cada lágrima es una campana. Lucía miró hacia la cruz. El Cristo sonreía otra vez, pero ahora tenía el rostro del niño del frasco. Sus ojos se abrieron y derramaron lágrimas que tintineaban como metal líquido. Las campanas seguían llorando. Con cada lágrima, una monja más abría los ojos. Con cada toque, una oración se convertía en grito. Lucía cayó de rodillas, cubriéndose los oídos, pero las campanas sonaban dentro de su cabeza, dentro de su pecho, dentro del mismo latido de su corazón. Y cuando creyó que no podía soportarlo más, la voz volvió a hablarle desde dentro. «Lucía, tú eres la última campana». En ese instante, sintió que algo en su interior se rompía, y del rincón de su ojo cayó una lágrima, espesa, brillante, y sonora. Una lágrima de metal y sangre. El convento entero la repitió. Y por primera vez en siglos, el cielo respondió con un trueno que sonó como una oración invertida. Episodio 10: La confesión del ángel caído. No todo lo que cayó del cielo perdió sus alas, algunos cayeron para recordar a quien amaban. El silencio después de las campanas era irreal. Como si el aire mismo hubiera sido arrancado del mundo. Sor Lucía caminaba por los pasillos envueltos en una penumbra rojiza, y cada paso resonaba con un eco ajeno, como si otra Lucía caminara junto a ella, invisible. El convento ya no olía a incienso, sino a carne tibia. Desde el suelo, de las grietas antiguas, subía un vapor tenue que olía a hierro y a lágrimas. Guiada por una fuerza que no entendía, Lucía regresó a la capilla, donde el Cristo de la Cruz, ahora con rostro de niño, la observaba con ternura imposible. El altar estaba abierto. Detrás de él, una escalera descendía hacia una cámara secreta. El aire allí abajo ardía y helaba a la vez. Lucía sintió que cada respiración le costaba un pedazo de alma. Al final del túnel, encontró una sala de piedra circular, iluminada por una luz que no venía de ninguna llama. Y allí lo vio. Un ángel encadenado. Su piel parecía hecha de mármol y ceniza, sus alas, enormes, colgaban rotas, llenas de plumas ennegrecidas. Sus ojos brillaban como carbones tristes. Y alrededor de su cuello, un rosario de hierro lo sujetaba a la cruz invertida del fondo. Lucía cayó de rodillas, sobrecogida. ¿Quién eres?», susurró. El ser levantó la cabeza con lentitud, y su voz retumbó en las paredes como un rezo al revés. «Fui luz. Fui guardián del sueño divino. Cuando Dios selló a sus hijas en este convento, me ordenó vigilarlas, hasta que alguien las despertara.
¿Y por qué estás encadenado? El ángel sonrió con tristeza. Porque las amé. A una de ellas. A Sor Magdalena. Y el amor no fue permitido ni en el cielo ni en la tierra. Intenté liberarlas de su sueño eterno, y por eso fui arrojado aquí, a la piedra y al silencio. Lucía dio un paso hacia él. Entonces tú sabes qué es lo que quieren de mí. El ángel la miró con una mezcla de compasión y horror. Te quieren a ti, Lucía. Tú eres el último sello. Cuando tu fe se rompa, el niño nacerá. Y el mundo despertará en su propio entierro. Las cadenas del ángel se tensaron. Una lágrima, negra como el azabache, cayó de sus ojos. No lo hagas, dijo. No bebas más. No reces por ellas. El cielo no necesita más mártires, solo necesita olvido. Lucía retrocedió, pero el aire comenzó a vibrar. De las grietas de la piedra, surgieron manos blancas, las de las monjas dormidas, intentando alcanzar al ángel. Sus voces formaron un coro. Despiértanos. 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 El ángel gritó, y sus alas se abrieron en un estallido de polvo luminoso. El suelo tembló. Lucía cubrió su rostro con las manos. Cuando se atrevió a mirar, las cadenas del ángel se habían roto. Pero él ya no estaba. Solo quedó su voz, flotando entre los ecos del lugar. Si las despiertas, el cielo caerá contigo. Y sobre el altar, donde antes no había nada, Lucía encontró una pluma negra. Aún caliente. Aún viva. Cuando la tocó, escuchó su propio corazón latir con un sonido nuevo, un eco de alas que querían volver a volar. Episodio 11. La noche de la carne viva. El alma puede dormir, pero la carne siempre recuerda cómo moverse. El reloj del claustro marcó medianoche, aunque hacía días que el tiempo parecía detenido. El aire olía a sal, a sangre y a una dulzura enfermiza. Sor Lucía despertó en su celda con el sonido de un murmullo colectivo, un suspiro que parecía salir de cada piedra del convento. Se incorporó. La vela que había dejado junto a la cama estaba derretida hasta el suelo, pero seguía ardiendo, con una llama temblorosa, azul. Entonces lo oyó, un golpe seco, luego otro. Como huesos contra mármol. Provenía del pasillo. Abrió la puerta, y el miedo le robó el aliento. Las monjas dormidas se movían. Sus cuerpos se levantaban lentamente del suelo, las articulaciones crujiendo como ramas secas. Sus ojos permanecían cerrados, sus bocas selladas, pero de entre sus costuras brotaba una neblina gris que olía a cera y carne. Caminaron sin rumbo, rozando las paredes, dejando huellas de sangre fresca donde sus dedos tocaban la piedra. Lucía retrocedió, temblando. Una de las hermanas se detuvo frente a ella. Su piel estaba intacta, demasiado intacta, como si hubiese sido moldeada de nuevo. Lucía sintió su respiración helada en la mejilla. Entonces, los labios cosidos comenzaron a moverse por dentro, y un susurro escapó entre los hilos. La carne despierta antes que el alma. Lucía gritó, pero ninguna voz salió. Corrió hacia la capilla, tropezando con cuerpos que se arrastraban, que rezaban con los ojos cerrados, que reían sin emitir sonido. Al entrar, vio algo imposible. El altar latía. Su superficie palpitaba como un corazón inmenso, y de las grietas brotaban filamentos de carne que se extendían por el suelo, conectándose a las monjas, uniéndolas como raíces vivas. El órgano comenzó a sonar, solo. Cada nota era un gemido. Y en el centro de todo, la madre Inés se erguía con los brazos abiertos, su hábito empapado en algo que no era agua bendita. El cuerpo del Señor ha vuelto a ser cuerpo, dijo. Y tú, Lucía, eres su pulso. Lucía cayó de rodillas, llorando. Podía sentirlo, el latido. No en el pecho del altar, sino dentro de ella.
Su sangre no era suya. Su respiración seguía el ritmo de un corazón ajeno. Las monjas comenzaron a danzar en círculos, una procesión macabra de carne reanimada. Sus movimientos eran torpes, pero precisos, como si una solamente las guiara. Y cada vez que se detenían, una nueva voz se sumaba al canto. Despierta, despierta, despierta. Lucía intentó huir, pero sus pies estaban pegados al suelo, atrapados en la carne viva del altar. El rostro del Cristo, ahora fundido con el del niño, la miraba con ternura. No temas, susurró la voz dentro de su cabeza. Solo estás recordando lo que fuiste antes de nacer. Lucía gritó, y el sonido se mezcló con el de las campanas. Pero ya no eran campanas. Eran latidos. El convento entero respiró a la vez, y el cielo, por un instante, pareció moverse. Episodio 12. El último sacramento. Para despertar a Dios, primero hay que morir un poco. El convento respiraba. Cada pared se movía como un pulmón inmenso, cada vitral sudaba una humedad cálida y carmesí. Sor Lucía caminaba descalza sobre un suelo que ya no era de piedra, sino de carne tibia. El aire zumbaba con un coro invisible, voces de las monjas, del niño, del ángel encadenado, de algo que no era humano ni divino, pero que vivía dentro de ella. Las puertas de la capilla estaban abiertas. Adentro, las hermanas dormidas se encontraban reunidas alrededor del altar, de pie, inmóviles, pero sus cuerpos parecían respirar al unísono. El cáliz brillaba en el centro, rebosante de un líquido oscuro que emanaba luz roja. Y frente a él, la madre Inés la esperaba. «Hija», dijo la superiora con voz dulce, «ya ha llegado la hora». «¿La hora, de qué?», susurró Lucía. «Del último sacramento. El que une el sueño y la sangre. El que hace de una mujer, el eco de Dios». Lucía dio un paso atrás. «No quiero más sangre. No quiero más sueños». La madre Inés sonrió. Sus ojos ya no tenían pupilas, solo un resplandor dorado que recordaba al niño del frasco. «No puedes negarte. El cielo te eligió cuando bebiste la primera vez. Ahora eres el cáliz, Lucía. Todo lo que duerme espera dentro de ti». De repente, el órgano sonó por sí solo, profundo, solemne. Las monjas abrieron los ojos al mismo tiempo. Sus iris eran del mismo tono dorado. «Bebe», ordenaron todas al unísono. Lucía miró el cáliz. En la superficie del líquido, su propio reflejo sonreía, pero esa sonrisa no era suya. Una voz resonó dentro de su cabeza. «Si me bebes, despertarás el amor que el cielo olvidó». Temblando, tomó el cáliz. El vino olía a metal caliente, a polvo antiguo, a fe podrida. Bebió. El fuego recorrió su garganta. Cayó de rodillas. Su cuerpo se arqueó como si algo dentro de ella buscara salir. Vio imágenes en ráfagas, las monjas fundiéndose con el altar, los retratos sangrando, el ángel llorando en cadenas rotas, el niño respirando dentro de su pecho. La voz de la madre Inés la envolvió. «Ahora eres una con nosotras. Tu boca rezará sin sonido, tus ojos verán sin luz, tu carne dormirá, pero tu espíritu mantendrá el sueño de Dios». Lucía alzó la mirada. La piel de su rostro comenzaba a resquebrajarse en líneas finas de luz. De su boca brotaron oraciones en una lengua que ningún ser vivo podría pronunciar. El cielo rugió. Y desde las montañas, un trueno cayó sobre el convento, como si el firmamento mismo se inclinara a escuchar. En ese instante, comprendió la verdad. No estaban adorando a Dios. Ellas lo estaban fabricando. El líquido del cáliz flotó en el aire, formando un símbolo de carne viva, y entró en su pecho. Lucía sintió su último latido humano disolverse. Su voz habló con un tono doble, una parte suya, otra no. «He comido el sueño del Señor.
Y el convento se iluminó desde adentro, ardiendo sin fuego. Episodio 13. El despertar. Cuando Dios abre los ojos, todo lo que soñaba deja de existir. La tierra tembló. No con la furia de un terremoto, sino con el pulso de algo que despertaba bajo el convento. Las paredes respiraban, los vitrales latían con luz propia, y el aire ardía con el perfume de la sangre consagrada. Sor Lucía se arrastró hasta el centro de la capilla, donde el altar brillaba como un corazón gigante. Su piel ya no era suya, se había vuelto translúcida, y bajo ella se movían venas de luz dorada. Podía sentirlo, el sueño divino, agitándose dentro de su pecho como un feto que quería nacer. Las monjas rodeaban el altar. No rezaban. Cantaban. Sus voces eran tan bellas que dolían. Cada palabra rompía una ley del mundo, el aire se abría, la piedra se derretía, y los crucifijos lloraban fuego. La madre Inés avanzó hacia Lucía, flotando más que caminando. Su rostro estaba resplandeciente, pero sin rastro humano. «Ya no necesitas temer, hija», dijo con dulzura. «Lo que soñábamos, ahora despierta contigo». Lucía quiso responder, pero de su boca no salió voz alguna. Solo una corriente de luz. Y en esa luz, el rostro del niño del frasco se formó lentamente, creciendo hasta alcanzar el tamaño de un hombre. Su piel era blanca, perfecta, sus ojos, dos soles líquidos que no parpadeaban. El canto de las monjas cesó. Un silencio absoluto cubrió el mundo. Entonces el niño habló, con una voz que era todas las voces. «Yo no soy lo que esperabais. Soy lo que olvidasteis». Las velas se apagaron. Del suelo, comenzaron a emerger raíces de carne, abrazando los cuerpos dormidos, fundiéndolos entre sí. Lucía gritó, pero su grito fue música para él. «Lucía, fuiste el vaso, fuiste el altar. Ahora sé mi lengua». El cuerpo de Lucía se arqueó. Sus ojos se tornaron dorados, su piel se quebró en líneas de luz. Una segunda voz, más profunda, más vieja, comenzó a hablar a través de ella. El convento entero tembló. Las campanas se partieron, los retratos ardieron, y las almas atrapadas en las paredes cantaron su nombre. Lucía levantó los brazos hacia el cielo, que ya no era azul ni negro, sino rojo. «He visto a Dios, y está despierto». El niño, o lo que quedaba de él, abrió los ojos completamente, y en ese instante, la realidad colapsó. Las montañas se inclinaron, los ríos se detuvieron, los pájaros cayeron del aire. Todo lo que había respirado, se durmió. Solo el convento quedó en pie, convertido en una catedral de carne palpitante, iluminada desde dentro por el corazón de Lucía, que latía en sincronía con el universo. El ángel, libre al fin, observó desde lejos y murmuró: «El cielo ha sido sustituido por un sueño, y ella, por Dios». Y así, cuando la última campana dejó de sonar, el mundo amaneció distinto. Nada rezaba. Nada dormía. Solo Dios, con rostro de mujer, abría los ojos por primera vez. Episodio 14. El nuevo rezo. Los vivos suben buscando milagros, pero solo encuentran su reflejo dormido. El amanecer, por fin, cruzó la montaña. Pero no trajo luz. El cielo era una piel pálida, tensa, con venas de fuego corriendo bajo las nubes. Desde el pueblo de Santa Aurelia, los habitantes escucharon el canto. No venía de campanas, ni de hombres. Era un rezo suspendido entre la belleza y el terror, un eco que subía y bajaba como la respiración de un gigante. «Dicen que las monjas cantan otra vez», susurró una anciana frente a la iglesia cerrada. «No puede ser», respondió el párroco. «Ese convento ardió hace 100 años. Pero el canto seguía allí. Tan puro que hacía llorar al ganado, tan fuerte que los espejos del pueblo se agrietaban». Un grupo de hombres y mujeres decidió subir al convento, buscando respuestas, o perdón. El sendero estaba cubierto de ceniza fresca.
Las flores crecían torcidas, blancas como huesos. Y a cada paso, el rezo se hacía más claro, más humano, más femenino. Cuando alcanzaron las ruinas del convento, lo que vieron los hizo callar. El edificio estaba intacto. Brillaba desde dentro, como si cada piedra ocultara una luz cálida. En la puerta principal, grabada en el mármol, una frase que no estaba antes. Aquí duerme quien quiso despertar a Dios. Entraron. El aire era espeso, perfumado, casi dulce. Los pasillos estaban cubiertos de cuadros nuevos, todos relucientes, todos recientes. Retratos de gente, del pueblo. Cada uno de ellos dormía en el lienzo, con el rostro sereno. Uno de los hombres se acercó y, horrorizado, se reconoció en el retrato más cercano. La inscripción bajo su imagen decía, rezo terminado. Esto es imposible, balbuceó. Entonces, desde el fondo del corredor, comenzó el cántico. Una sola voz, suave, maternal. Lucía. Ella estaba allí, en el altar mayor. O algo que se parecía a Lucía. Su cuerpo resplandecía con una luz dorada, su rostro era sereno, pero sus ojos no tenían fondo. Cada palabra que salía de su boca formaba símbolos de luz en el aire, y cada símbolo se posaba sobre las paredes, convirtiéndose en un nuevo cuadro. ¿Qué hiciste?, gritó una mujer del grupo. ¿Qué eres? Lucía sonrió con compasión. Soy el sueño que rezó demasiado fuerte, susurró. Dios no regresó, así que tuve que reemplazarlo. El suelo comenzó a temblar. Los visitantes intentaron huir, pero la puerta se cerró. El rezo de Lucía los alcanzó, envolviéndolos en un resplandor dorado. Sus cuerpos se detuvieron, sus ojos se cerraron, y uno a uno cayeron de rodillas, inmóviles, como estatuas en oración. En las paredes, nuevos cuadros aparecieron. Sus rostros, dormidos. Sus nombres, escritos con luz. Afuera, en el pueblo, el canto cesó de pronto. Solo quedó el silencio. Y el eco de una oración sin boca que parecía venir del cielo mismo. Esa noche, los que aún vivían soñaron lo mismo. Un convento resplandeciente. Una mujer con ojos dorados. Y una voz que les decía con ternura infinita: duérmete. El nuevo rezo necesita más voces. Episodio 15. Epílogo, la última oración. El sueño de Dios no termina, solo cambia de cuerpo. Un siglo pasó. El mundo olvidó el nombre del convento, y la montaña fue borrada de los mapas. Solo los pastores hablaban de una luz que, en las noches sin luna, ascendía desde las ruinas como una llama que nunca se apaga. Decían que era un milagro. Decían que era un castigo. Nadie se atrevía a subir. Hasta que una joven novicia lo hizo. Su nombre era Isabel. Llegó al amanecer, con un rosario nuevo y un corazón lleno de fe. No sabía por qué había soñado con aquel lugar, ni por qué una voz la llamaba cada noche por su nombre. La puerta del convento se alzaba intacta. No había polvo. No había ruinas. Solo silencio, un silencio tan puro que parecía respirar. ¿Hay alguien aquí?, preguntó, temblando. Una brisa tibia le respondió desde el interior. Cruzó el umbral. Los pasillos estaban iluminados por una luz suave, dorada. En las paredes, cientos de retratos. Todos los rostros dormían con una paz imposible. Uno de ellos la hizo detenerse. Una joven muy parecida a ella, con los mismos ojos, los mismos labios, los mismos dedos sosteniendo un rosario. Abajo, una inscripción grabada con letras frescas. Sor Isabel. Año venidero. El corazón le golpeó el pecho. Avanzó hacia la capilla. El aire era dulce, perfumado de incienso y sangre antigua. Y allí, frente al altar, la vio. Sor Lucía.
sentada en una silla de piedra, inmóvil, con las manos cruzadas sobre el regazo. Su piel aún brillaba, y en su rostro descansaba una serenidad divina. Parecía dormida. Pero cuando Isabel se arrodilló, los ojos de Lucía se abrieron lentamente, dorados, profundos, sin fondo. «Te estaba esperando», dijo con voz que no era voz, sino pensamiento. «¿Quién eres?», balbuceó la novicia. Lucía sonrió. «Soy la oración que aún no termina. El sueño que mantuvo vivo al cielo». Isabel lloró. No sabía si de miedo o de fe. Lucía extendió una mano y la tocó en la frente. «Descansa, hija. Has sido elegida para continuar el rezo». El suelo comenzó a vibrar. Los cuadros de las paredes se movieron, y en cada uno los ojos se abrieron lentamente. Miles de voces comenzaron a murmurar la misma plegaria. «Insomno Deus vigilat». La luz dorada lo cubrió todo. Isabel sintió como su cuerpo se desvanecía, como su alma se sumergía en una calma infinita. Y antes de perder la conciencia, escuchó la voz de Lucía susurrando junto a su oído. «Duerme, pequeña. El mundo necesita soñadores más que santos». La montaña volvió al silencio. Desde lejos, los aldeanos juraron ver una nueva estrella encenderse sobre las ruinas del convento. Y dicen que, si uno escucha con atención en las madrugadas, puede oír una voz femenina que reza entre los vientos. «Duerme, y el cielo despertará contigo». Epílogo extendido. El eco de los cuerpos dormidos. Ningún sueño muere del todo, algunos aprenden a escribir. 100 años después del último canto, la montaña seguía en pie. Los mapas la llamaban Monte Silencio, y los pocos viajeros que se atrevían a acampar cerca contaban siempre lo mismo. Que en las noches sin luna, el aire se llenaba de un aroma dulce, y las estrellas parecían alinearse justo sobre las ruinas del convento. Una tarde gris, un grupo de arqueólogos llegó al lugar. No por fe, sino por curiosidad. Querían desenterrar la verdad tras las leyendas del convento que cantaba solo. El líder, el doctor Elías Carvajal, anotó en su cuaderno: «No hay señales de incendio ni de derrumbe. Todo parece intacto, como si el tiempo se hubiera detenido aquí». Al entrar, la luz del día no los siguió. Los corredores seguían perfumados, los retratos colgaban en perfecto orden. Uno de los jóvenes del grupo juró ver su propio rostro en un lienzo del fondo, pero nadie le creyó. Bajaron a la cripta. El aire allí era espeso, con un pulso leve, como si algo respirara bajo la piedra. Entre los escombros del altar, Elías encontró un objeto cubierto de polvo dorado, un cuaderno de tapas rojas. Cuando lo abrió, vio el título grabado en relieve: «El sueño de Lucía». Las páginas estaban escritas con una tinta rojiza que no parecía seca. Elías leyó en voz alta: «El sueño continúa. El cuerpo cambia, pero la oración no. Cada siglo, alguien nuevo abre los ojos y recuerda». Un viento helado recorrió la sala. Las velas que nadie había encendido prendieron solas. Las paredes comenzaron a palpitar. Y en la última página, la tinta seguía formándose mientras él observaba, como si una mano invisible siguiera escribiendo. Las palabras nuevas decían: «Bienvenido, Elías. Has venido a reemplazarme». El doctor dejó caer el cuaderno. El suelo vibró. Los cuerpos dormidos comenzaron a abrir los ojos, uno por uno. Los rezos llenaron la oscuridad. Y cuando intentó escapar, la puerta del sótano ya no estaba. Solo el cuaderno quedó sobre la piedra, abierto en la primera página. Las letras se habían transformado en un espejo líquido, y en él se reflejaba un rostro que no era el suyo. El de una mujer con ojos dorados y labios en oración. «Lucía». Su voz resonó desde el fondo del eco, dulce y eterna. «El cielo aún sueña, hijo. Toma la pluma y continúa escribiendo.
Elías gritó, pero el sonido se apagó antes de salir de su boca. La tinta comenzó a correr por sus dedos, bajando hasta sus venas, tiñendo su piel de rojo. Y en la superficie del cuaderno una nueva línea apareció lentamente con una calma aterradora. Elías Carvajal, año 2125. Nuevo guardián del sueño. Afuera, el cielo se oscureció. Sobre la montaña, la vieja estrella volvió a brillar con un fulgor más intenso. Y en los pueblos cercanos, los niños comenzaron a cantar en sueños una melodía sin palabras, tan antigua como el silencio. El convento había despertado otra vez.